Hay una versión de tu vida que llevas tiempo posponiendo, no porque no tengas las capacidades para vivirla, no porque las circunstancias sean imposibles, sino porque hay algo que todavía no está listo. El proyecto no está terminado del todo. La idea necesita un poco más de desarrollo. El momento no es el ideal. Las condiciones podrían ser mejores y mientras esperas que todo esté en el punto exacto donde puedes empezar con confianza, el tiempo pasa y la versión posponida de tu vida sigue esperando. Esa espera tiene un nombre. Se llama perfeccionismo. Y aunque suena como una virtud, como la señal de alguien que tiene estándares altos y que no se conforma con menos de lo mejor, en la práctica funciona como uno de los mecanismos más efectivos de paralización que existe. Porque la perfección como destino nunca llega. Siempre hay algo más que podría mejorarse. Siempre hay una condición que todavía no está dada. Siempre hay una razón para esperar un poco más antes de empezar y mientras esperas no estás construyendo nada, estás simplemente esperando. En Japón, esa forma de relacionarse con la imperfección sería difícil de entender desde la perspectiva cultural que los japoneses han desarrollado durante siglos. No porque en Japón no existan los estándares altos, los tienen y muy exigentes, sino porque tienen una filosofía completa sobre la naturaleza de la imperfección que cambia desde la raíz cómo se relacionan con ella. Esa filosofía se llama wabi-sabi. Y hoy vas a entender qué es de verdad, por qué va mucho más allá de la estética de cerámica rota y madera envejecida con que se popularizó en Occidente, y cómo aplicarla en tu vida de forma concreta para dejar de esperar el momento perfecto y empezar a construir con lo que ya tienes. Para entender el wabi-sabi en su profundidad real, primero necesitas entender el contexto filosófico que lo hizo posible. El wabi-sabi no es un concepto que se puede definir con precisión en una sola frase. Es más una sensibilidad que una definición. Una forma de ver el mundo que reconoce y acepta tres verdades sobre la naturaleza de la realidad que nuestra cultura tiende a resistir con energía considerable. La primera es que nada es permanente. Todo cambia, todo envejece, todo evoluciona hacia una forma diferente de lo que fue. La flor que florece hoy se marchita mañana. El edificio que se construye hoy se deteriora con el tiempo. La habilidad que desarrollas hoy se transforma con la práctica en algo diferente a lo que fue al principio. La resistencia a esa impermanencia, el deseo de que las cosas sean estables y permanentes de una vez para siempre, es una fuente enorme de sufrimiento innecesario. El wabi-sabi no propone resignarse a la impermanencia, propone encontrar belleza en ella. Ver en el cambio y en el envejecimiento no una pérdida, sino una historia. No un deterioro, sino una profundización. La segunda verdad es que nada está completo. Todo proceso está siempre en algún punto intermedio entre lo que fue y lo que todavía puede ser. No hay un punto de llegada donde algo esté definitivamente terminado y perfecto. Hay estadios de desarrollo, algunos más avanzados que otros, pero ninguno final en sentido absoluto. El wabi-sabi encuentra valor en esos estadios intermedios en lugar de solo en el destino que nunca termina de llegar. La tercera verdad es que nada es perfecto. Todo tiene imperfecciones, todo tiene grietas, irregularidades, asimetrías, detalles que no encajan exactamente como deberían según algún estándar ideal. Y esas imperfecciones no son defectos que restan valor, son las marcas que hacen que algo sea único, auténtico, real. La taza de cerámica hecha a mano tiene irregularidades que la distinguen de cualquier otra taza en el mundo. La madera envejecida tiene una textura que ninguna madera nueva puede replicar. La cicatriz en una persona lleva la historia de lo que vivió y sobrevivió. Esas tres verdades, la impermanencia, la incompletud y la imperfección, son las que el wabi-sabi no solo acepta, sino que celebra. Y esa celebración, lejos de ser resignación o conformismo, es en realidad una de las posiciones más libres y más poderosas desde las que una persona puede relacionarse con su propia vida y con sus propios procesos de creación y crecimiento. Ahora vamos a lo que más importa.
¿Cómo estas tres verdades del Wabi Sabi cambian de forma práctica y concreta la forma en que te relacionas con tus propios proyectos, tus propias habilidades y tu propia vida? El primer cambio es en la relación con el inicio. El perfeccionismo paraliza antes de empezar porque establece un estándar que el inicio nunca puede cumplir. El inicio siempre es torpe, siempre es impreciso, siempre está lejos de lo que será cuando hayas tenido suficiente tiempo y práctica para desarrollarlo. Y si el estándar para empezar es que ya esté bien desde el principio, el inicio nunca llega. El Wabi Sabi propone algo diferente, que el inicio torpe e imperfecto es exactamente como debe ser. Que la primera versión de cualquier cosa vale lo que vale, que es información, que es el punto de partida necesario para todo lo que viene después, que sin el inicio imperfecto no puede existir la versión mejorada que buscas. Porque la versión mejorada siempre se construye sobre la base de lo que se aprendió de la versión imperfecta anterior. En términos prácticos, esto significa una sola cosa: empieza antes de estar listo, no de forma irresponsable ni sin preparación, sino con la comprensión de que nunca vas a sentirte completamente listo, porque esa sensación de completa preparación es una ilusión que el perfeccionismo usa para mantenerte en el punto de preparación indefinida. Empieza con lo que tienes ahora. La versión que produces hoy, imperfecta como es, te va a enseñar más sobre cómo mejorarla que cualquier cantidad adicional de preparación que hagas antes de intentarlo. El segundo cambio es en la relación con el proceso. Vivimos en una cultura que valora el resultado sobre el proceso casi de forma absoluta. Lo que importa es el producto terminado, el logro alcanzado, el resultado visible. El proceso, con todo su desorden, sus errores, sus versiones preliminares y sus callejones sin salida, tiende a verse como algo que hay que superar lo más rápido posible para llegar al resultado que realmente importa. El Wabi Sabi invierte esa jerarquía, no porque el resultado no importe, sino porque el proceso tiene un valor que el resultado solo no puede capturar. El proceso es donde ocurre el aprendizaje real, donde se desarrollan las habilidades que el resultado luego exhibe, donde se construye la comprensión profunda de lo que estás haciendo que ningún atajo puede producir. Y el proceso, por definición, es siempre imperfecto, siempre está en desarrollo, siempre tiene aspectos que no funcionan todavía como deberían. Encontrar valor en ese proceso imperfecto en lugar de tolerarlo como un mal necesario en el camino al resultado cambia de forma significativa tu experiencia de cualquier cosa que estés construyendo. El trabajo deja de ser algo que sufres hasta llegar al producto terminado. Se convierte en algo que tiene valor en sí mismo, independientemente de si el resultado final cumple el estándar ideal que tenías en mente. Eso también cambia tu relación con los errores dentro del proceso. Un error no es una interrupción del camino hacia el resultado perfecto. Es parte del proceso de descubrir cómo se hace bien algo que todavía no sabes hacer perfectamente. Y esa parte, la del descubrimiento a través del error, es donde ocurre el crecimiento más real y más duradero. El tercer cambio es en la relación con tus propias imperfecciones como persona. El perfeccionismo no se limita a los proyectos y las habilidades, se aplica también a la persona misma. La expectativa de ser consistente cuando la consistencia fluctúa naturalmente. De ser productivo todos los días cuando la productividad tiene ciclos. De tener claridad siempre cuando la confusión es parte normal de cualquier proceso de crecimiento. De no cometer errores cuando los errores son la forma más directa de aprender. Esa aplicación del perfeccionismo a uno mismo produce algo que tiene un costo real en el bienestar y en el rendimiento. La autocrítica despiadada cada vez que no se cumple el estándar imposible. Y esa autocrítica, lejos de motivar la mejora, tiende a producir el efecto contrario, más parálisis, más resistencia a intentar cosas que podrían salir mal, más distancia entre quién eres y quién quieres ser, porque el estándar para ser suficientemente bueno nunca se alcanza. El Wabi Sabi aplicado a uno mismo propone algo que suena simple, pero que requiere práctica real para internalizarse. Que tus imperfecciones no son defectos que restan valor a quien eres. Son las marcas de lo que has vivido, las señales de lo que todavía estás aprendiendo, los bordes irregulares que te hacen real en lugar de ser la versión idealizada de ti mismo que el perfeccionismo exige. Eso no significa que no trabajes en mejorar. El Wabi Sabi no es la excusa para no crecer. Es la liberación de la idea de que tienes que ser perfecto
antes de tener valor. Puedes estar en proceso de mejora y tener valor pleno al mismo tiempo. Puedes tener imperfecciones reales y ser suficientemente bueno al mismo tiempo. Puedes estar incompleto como persona y ser completamente válido al mismo tiempo. Esa simultaneidad, ser imperfecto y valioso al mismo tiempo, es exactamente lo que el Wabi Sabi te permite sostener de una forma que el perfeccionismo nunca puede. El cuarto cambio es en la relación con lo que ya tienes. El perfeccionismo tiene una mirada que siempre apunta hacia lo que falta, lo que todavía no está listo, lo que podría ser mejor, lo que debería ser diferente. Y esa mirada, aunque parece orientada al futuro y al crecimiento, en realidad produce una insatisfacción crónica con el presente que hace muy difícil construir desde lo que ya existe. El Wabi Sabi orienta la mirada de forma diferente, no hacia lo que falta, sino hacia lo que ya está. No hacia la versión ideal que todavía no existe, sino hacia el valor real de lo que ya tienes disponible ahora mismo. Los recursos que ya tienes, aunque no sean todos los que quisieras. Las habilidades que ya desarrollaste, aunque no sean perfectas todavía. Los avances que ya lograste, aunque estén lejos del destino final. Esa mirada hacia lo que ya está no es conformismo. Es el reconocimiento de que cualquier construcción real empieza desde lo que existe, no desde lo que todavía no existe. Y que la capacidad de ver y usar lo que ya tienes de forma efectiva es, en muchos casos, más determinante para el resultado final que tener acceso a condiciones perfectas que nunca terminan de darse. Empieza con lo que tienes, desde donde estás. Con las condiciones que existen ahora, no con las que existirán cuando todo esté listo. Porque cuando todo esté listo, siempre habrá algo más que podría estar mejor. Esa es la naturaleza del perfeccionismo. No tiene punto de llegada. Siempre puede exigir un poco más antes de dar permiso para empezar. El Wabi Sabi te da ese permiso ahora. No porque lo que tienes sea perfecto, sino porque lo que tienes es suficiente para empezar. Y empezar es la única forma de llegar a cualquier versión mejorada de lo que quieres construir. Hay algo que Japón sabe sobre la imperfección que vale la pena dejar como imagen final de este video. Existe en Japón una práctica llamada kintsugi. Es el arte de reparar cerámica rota con oro. Cuando una pieza de cerámica se rompe, en lugar de descartarla o de intentar ocultar las grietas con una reparación invisible, el kintsugi las rellena con oro, las hace visibles, las convierte en el elemento más llamativo de la pieza. La cerámica reparada con kintsugi no vale menos que la que nunca se rompió. Vale más, porque lleva la historia de haberse roto y de haberse reconstruido. Porque sus grietas doradas son la evidencia de que algo que podría haberse perdido fue rescatado y transformado en algo nuevo. Esa imagen es el Wabi Sabi en su forma más pura. Las grietas no se esconden, se celebran. Las imperfecciones no se eliminan. Se convierten en parte de la historia que hace que algo sea único e irrepetible. Tus grietas también tienen esa posibilidad. Lo que se rompió en tu vida, los errores que cometiste, los fracasos que viviste, los momentos donde no estuviste a la altura de lo que esperabas de ti mismo, todo eso puede seguir siendo solo daño. O puede convertirse en kintsugi, en las partes de tu historia que, reparadas con la atención y el aprendizaje que merecen, se convierten en lo más valioso que tienes para ofrecer. No porque el daño no haya sido real, sino porque decidiste que no iba a ser la última palabra. Eso es el Wabi Sabi, no una estética, una forma de ver el mundo donde lo imperfecto, lo incompleto y lo que ha sido reparado tiene un valor que lo perfecto, por definición, nunca puede tener, porque lo perfecto no existe. Y lo que sí existe, con todas sus grietas y su historia, es lo único con lo que puedes construir algo real. Hay algo más que vale la pena explorar sobre el Wabi Sabi antes de cerrar, porque es la parte que más cuesta integrar para quien viene de una cultura que valora la perfección como virtud. El Wabi Sabi no te pide que bajes tus estándares, te pide que cambies la relación que tienes con el proceso de alcanzarlos. Hay una diferencia enorme entre tener estándares altos y ser perfeccionista. Los estándares altos te dicen hacia dónde quieres ir. El perfeccionismo te dice que no puedes moverte hasta que ya estés ahí. Los estándares altos te mantienen en movimiento hacia algo que vale la pena. El perfeccionismo te paraliza
en el punto donde todavía no has llegado. El Wabi Sabi resuelve esa paradoja con una idea simple. Puedes querer la excelencia y al mismo tiempo aceptar que el camino hacia ella pasa necesariamente por la imperfección. Que cada versión imperfecta es un paso necesario en el proceso de llegar a la versión que buscas. Que el estándar alto no requiere que el inicio sea perfecto, solo requiere que el movimiento sea consistente y que el aprendizaje de cada iteración se aplique en la siguiente. Esa forma de ver el proceso es exactamente lo que permite a las personas que logran cosas extraordinarias seguir produciéndolas durante años y décadas sin agotarse en el intento. No porque no tengan estándares, sino porque sus estándares no les impiden empezar ni les hacen ver cada imperfección como un fracaso. Les ayudan a orientar el siguiente paso en la dirección correcta. El perfeccionista y el maestro artesano japonés pueden tener el mismo estándar de calidad como destino. La diferencia está en cómo se relacionan con el camino. El perfeccionista necesita que el camino sea perfecto para sentirse cómodo en él. El maestro artesano sabe que el camino es necesariamente imperfecto y que esa imperfección es exactamente lo que lo está llevando donde quiere llegar. Esa diferencia en la práctica cotidiana determina quién produce y quién espera, quién aprende y quién se paraliza, quién construye algo real con el tiempo y quién sigue esperando las condiciones perfectas para empezar. El Wabi Sabi te invita al primer grupo, no con la promesa de que el camino va a ser fácil ni de que las imperfecciones van a dejar de incomodarte, sino con la comprensión de que esas imperfecciones son parte del proceso, no su negación. Que cada grieta en lo que construyes es parte de su historia y que la historia de algo que fue construido con esfuerzo real a través de iteraciones imperfectas y aprendizaje genuino vale infinitamente más que la historia perfecta que nunca salió del estado de planificación, porque las condiciones nunca fueron exactamente las ideales. Empieza hoy con lo que tienes, desde donde estás. Imperfecto como eres y como es todo lo que vas a crear. Y confía en que esa imperfección no es el obstáculo para llegar a donde quieres, es el camino, porque el kintsugi no existe sin la cerámica que primero se rompió. Y lo más valioso que puedes construir en tu vida tampoco existe sin las grietas que vienen con el proceso de construirlo de verdad. Quiero dejarte con algo concreto que puedes hacer hoy mismo, porque el Wabi Sabi sin acción se convierte en filosofía bonita que no cambia nada. Piensa en algo que llevas tiempo posponiendo porque todavía no está listo. Puede ser un proyecto, una conversación, una decisión, algo que quieres crear o una meta que quieres perseguir. Algo que llevas semanas o meses o años en estado de preparación indefinida, porque siempre hay algo más que podría mejorarse antes de empezar. Ahora, hazte esta pregunta. ¿Cuál es la versión más pequeña e imperfecta de ese algo que podrías producir o iniciar en las próximas 24 horas? No la versión ideal, no la versión completa, la versión mínima, viable, que te saque del estado de preparación y te ponga en el estado de acción. El primer párrafo del texto que llevas meses queriendo escribir. El primer mensaje de la conversación que llevas semanas evitando. El primer paso concreto de la meta que lleva años siendo solo una intención. Esa versión imperfecta que puedes producir hoy tiene más valor que la versión perfecta que sigue esperando en tu cabeza, porque existe, porque es real, porque te da información que ninguna cantidad de preparación adicional puede darte. Y porque una vez que existe, puede mejorar. La versión perfecta que todavía no empezaste no puede mejorar porque todavía no es nada. El Wabi Sabi te da permiso para empezar con lo imperfecto, para mostrar lo que todavía no está terminado, para ser visto en el proceso en lugar de solo en el resultado, para construir con las condiciones que tienes ahora en lugar de esperar las condiciones ideales que nunca terminan de darse. Ese permiso no viene de afuera, viene de entender que la imperfección no es el obstáculo para una buena vida, es la condición natural de toda vida que vale la pena vivir, y que las grietas en lo que construyes, lejos de restarle valor, son la evidencia más honesta de que algo real está siendo construido por alguien real, en un proceso real, con todo lo que eso implica. Eso vale más que la perfección, siempre. Una última reflexión antes de cerrar
sobre por qué el Wabi Sabi es especialmente relevante en el mundo en que vivimos ahora. Nunca en la historia hubo tantas imágenes de perfección disponibles como hoy. Las redes sociales son una galería curada de versiones idealizadas de la vida de otros, los cuerpos perfectos, las casas perfectas, los viajes perfectos, los proyectos perfectos, los momentos perfectos. Y esa exposición constante a lo curado y lo idealizado produce en muchas personas un estándar de comparación que es fundamentalmente irreal, porque lo que se muestra no es la vida, sino la versión editada de la vida. El Wabi Sabi es el antídoto más poderoso para esa distorsión, no porque te diga que ignores lo que ves, sino porque te recuerda que lo que vale no es la versión editada y perfecta, es la versión real, con sus imperfecciones y su historia, que ningún filtro puede producir porque solo la produce el proceso real de vivir y construir con honestidad. La vida que vale la pena no tiene filtro, tiene grietas, tiene momentos que no salieron como esperabas, tiene versiones anteriores que eran peores que la actual, tiene un proceso que desde adentro se ve muy diferente a cómo se ve la foto final desde afuera. Y ese proceso, con todo lo que implica, es exactamente lo que el Wabi Sabi celebra. No la perfección que se muestra, la autenticidad de lo que se vive. Y esa autenticidad, en un mundo saturado de perfección curada, es la cosa más valiosa y más escasa que existe. Vívela, imperfecta como es. Eso siempre fue suficiente.